Hola, buenas tardes. Bueno, partir señalando respecto al Silala, que ha tenido amplia cobertura durante la mañana, así que no voy a profundizar, pero está claro que el fallo que entregó la Corte Internacional de Justicia fue categórico y que confirma que Chile tenía la razón, que podemos decir que como país podemos dar vuelta a la página y que no hay nada pendiente en esta materia, lo cual es muy buena noticia, obviamente, para todo nuestro país y para nuestra patria respecto a este tema tan controvertido, pero que ya ha quedado resuelto. Quisiéramos también destacar el fin de semana la cuenta pública participativa que pudimos realizar junto al presidente de la República, donde cumplimos no solamente con la rendición de la ley 20.500 de participación ciudadana, mandatada a los distintos organismos del Estado, sino que también relevando la importancia de nuestras organizaciones sociales, queremos decirle a todas las organizaciones sociales de nuestro país que confiamos en ellas, que son fundamentales para la profundización y el fortalecimiento de nuestra democracia y que por la misma razón aumentamos el presupuesto de los fondos de fortalecimiento de las organizaciones de interés público para el próximo año en un 14%. Y en ese sentido, la invitación está hecha a que sigan postulando estos fondos. A través de estos fondos se pueden relevar muchos proyectos locales, territoriales, que recuperan identidades, que permiten a las mujeres emprender, salir, ¿cierto?, del aislamiento, poder financiar proyectos de apoyo a las comunidades, etcétera. O sea, a través de estos fondos podemos apoyar distintas iniciativas que levantan nuestros vecinos y vecinas a lo largo de todo el territorio nacional. Y en eso también destacar y recordar que tenemos una página que sistematiza todos los fondos concursables del gobierno, no solamente los que entrega el Ministerio Secretaría General de Gobierno, sino que de todos los ministerios. Y esto los pueden encontrar, ¿cierto?, en la página de fondos.gov.cl. Ahí están todos los fondos, en qué consisten, los plazos de postulación, cuando vencen los plazos de postulación, los requisitos, etcétera. Sistematizado en una sola página. Así que a todas las organizaciones sociales de nuestro país y, bueno, también no solamente a las organizaciones sociales, sino que también otro tipo de organizaciones pueden recurrir a esa página porque está la información completa de los distintos fondos del Estado. Queremos destacar la aprobación de la ley de presupuesto. Ustedes saben que el énfasis principal de nuestra ley está en las tres seguridades: seguridad económica, seguridad social y seguridad ciudadana. Y este miércoles vamos a hacer el acto promulgatorio de la ley de presupuesto, la primera ley del gobierno del presidente Gabriel Boric Font. Otro elemento, y para terminar, es que estamos en la semana de Invest Chile. Es una semana súper importante para las inversiones en nuestro país, donde va a participar no solo nuestro ministro de Economía, sino que también nuestro presidente de la República. Los inversores arriban con 56 proyectos equivalentes a 4.000 millones de dólares, que llegan con esta iniciativa, distintos proyectos que evidentemente podrían generar, tiene un potencial de generación de empleo de 1.900 empleos. Por lo tanto, esta semana es relevante, pero no solamente para ver cuánto más podemos atraer de inversiones, sino que también para destacar lo que ya hemos logrado en materia de inversión. Ustedes saben que el aumento que tuvimos este año es de 17.000 millones de dólares en materia de inversión. Y por lo tanto, vamos obviamente en el camino de seguir fortaleciendo esta política. O sea, destacamos comparadamente, ¿cierto? Si comparamos este año respecto al anterior, crecimos un 12% las inversiones en nuestro país y alcanzando 15.200 millones de dólares. Tenemos ejemplos concretos, o sea, ¿cuál es el resultado de la agenda Invirtamos en Chile, en nuestro país? Por ejemplo, el grupo mexicano Bimbo, que tiene la marca Ideal, inauguró la semana pasada su tercera planta productiva en Chile, que está en Chillán. Y esto genera obviamente un importante desarrollo económico a nivel local, pero queremos destacar que tiene la proyección de generar 300 nuevos empleos. O sea, es un proyecto concreto que se va a empezar a ejecutar a propósito de este plan y el resultado de esto es 300 nuevos empleos, además de la inversión económica que significa. En noviembre más, Mercado Libre inauguró en Colina el centro de almacenamiento de comercio más grande de Chile, generando 1.000 nuevos puestos de trabajo y abasteciéndose 100% de energías limpias. También una muy buena noticia desde el punto de vista del compromiso en materia de combate al cambio climático y la generación y la promoción de la generación de empleo. Nestlé eligió a Chile e inauguró en la Comuna de Las Condes también su primer centro de innovación y desarrollo para nuevos productos alimenticios para toda Latinoamérica. Y por último, la multinacional alemana Henkel de adhesivos para construcción y pegamentos inauguró una nueva planta en Antofagasta y ya comenzó la construcción de otra en Arica. Estos son
resultados concretos del plan Invirtamos en Chile y que probablemente se va a seguir expandiendo a propósito de esta semana clave en materia de inversiones a través del encuentro de Invest Chile que va a ser casi toda la semana. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ministra, ¿el gobierno puede garantizar que tras la salida de Patricia Hidalgo como Seremi de Desarrollo Social no existieron presiones desde el Ministerio del Interior para que ella votara a favor, contra su voluntad, un proyecto de tratamiento de aguas servidas en Quilicura? Y el otro punto, ministra, sobre la querella por un eventual caso de violación de un niño en un centro dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. La exautoridad plantea que esto ocurrió en un espacio que no dependía de la Mideso, sino que del Poder Central. ¿Cuál es la versión del gobierno sobre ese tema? Bueno, ha sido muy clara la declaración del Ministerio de Desarrollo Social sobre la materia. Cuando abordamos este tema tenemos que hacerlo desde el punto de vista de lo que establece la Ley de Garantías de Protección de la Niñez. Esto es un tema delicado y grave. Y como funcionarios y funcionarias públicas tenemos ciertos deberes que se ajustan a estándares más altos que establece esta ley. Y por lo tanto, cuando el Ministerio de Desarrollo Social en su comunicado señala la pérdida de confianza respecto a esta funcionaria pública, dice relación con que no fue diligente, por decirlo menos, respecto a la toma de conocimiento sobre un posible caso de violación, lo cual es grave. Cuando hablamos de la protección, cuando hablamos de combatir situaciones delictuales, hablamos también de cumplir con mandatos legales como funcionarios y funcionarias públicas. Cuando no se está a la altura de esos mandatos legales, efectivamente lo mínimo que pasa es una pérdida de confianza más allá incluso de todos los otros elementos que derivan en un sumario, por ejemplo, administrativo. Esa es la razón que llevó a la solicitud de desvinculación por parte del Ministerio de Desarrollo Social particularmente, y así lo estipuló. Además, toda autoridad, sea ministro, ministra, sea secretario regional, ministerial de alguna cartera, también tenemos que ceñirnos a lo que son nuestros mandatos legales, de acuerdo a nuestras atribuciones. En este caso, cada vez que se evalúan proyectos, tienen que evaluarse en función del mérito y de los elementos técnicos que obliga la ley a considerar. Más allá de la opinión que pueda tener efectivamente la exfuncionaria, pero eso no es la razón de la solicitud de renuncia que señaló el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Y que es la que finalmente está amparada en lo dicho anteriormente sobre una situación compleja desde el punto de vista de los procedimientos que tienen que tener los funcionarios y funcionarias públicas. Cada vez que uno toma conocimiento de estas cosas, no es que derive, es que somos agentes proactivos en el poner en la Fiscalía o quien corresponda los antecedentes del caso para que se investigue y se esclarezcan los hechos. Y eso es lo que establece además la Ley de Garantías, que nos costó mucho tiempo en este país tramitar y lograr que fuera ley de la República. Ministra, hola, buenas tardes. Respecto a lo anunciado por el ministro Marcel, respecto a las ayudas sociales, ¿estas buscan limitar un poco el debate de lo que es el sexto retiro que se ha estado hablando en el Congreso? Lo que pasa es que cuando se plantean estos debates, el gobierno tiene la responsabilidad de levantar diagnósticos sobre qué es lo que origina demandas por transferencias o apoyos del Estado o de otra instancia. Y cuando existe en el debate público y en la ciudadanía la necesidad de que el gobierno tome con sentido urgencia el alza del costo de la vida, entonces que nosotros, obviamente, lo que hacemos con el ministro de Hacienda y ahora también con la ministra del Trabajo es evaluar las medidas que busquen justamente responder ante esa necesidad de atender con urgencia por parte del gobierno el alza del costo de la vida, sobre todo los sectores que se ven más golpeados por esto. Y eso es lo que ha estado preparando el ministro de Hacienda con la ministra del Trabajo, o sea, cómo se entregan cierto apoyo, y ayudas concretas para enfrentar esta problemática social que todavía tenemos a pesar de los avances que estamos teniendo y de las proyecciones positivas que tenemos sobre todo para el segundo trimestre del 2023, que esperamos obviamente que la situación repunte, que disminuya la inflación, que se vaya recuperando cada vez más la economía por todas estas cosas que estamos haciendo, con la ley de presupuesto, con la agenda Invirtamos en Chile y todas estas iniciativas que estamos teniendo para reactivar la economía y la generación de empleo de calidad.
Ministra, ¿cómo está? Hay representantes de la UDI que son parte de los diálogos en materia de seguridad para alcanzar este compromiso transversal en esta materia. Han planteado 6 puntos intransables, entre los que se encuentra, por ejemplo, una revisión a la reforma procesal penal, un proyecto para la Defensoría de las Víctimas, entre otros aspectos. ¿Qué les parece que se planteen a estas alturas puntos intransables o bordes para poder sentarse a conversar? Y por otro lado, preguntarle cuál es la postura del Ejecutivo en relación a la ley antiterrorista. Se ha pedido por parte de sectores de la oposición que el gobierno pueda apoyar o modificar, o abrirse al menos a modificar esta legislación. A ver, cuando un sector, frente a un tema tan relevante para el país, plantea intransable, efectivamente se traducen en obstáculos más que en posibilidades de avance en encontrar soluciones concretas al problema urgente de la delincuencia. Y lo que nosotros esperamos como gobierno, que no solamente hemos desplegado una serie de planes y de inyección de recursos importantísimos que no habíamos tenido en el gobierno anterior, para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, y sumado a esto además abrimos instancias de diálogo para colaborar con distintas instituciones en el reforzamiento de esta agenda que hemos desplegado. Entonces uno esperaría que el debate fuera con más apertura y menos obstáculos. Y nosotros igual creemos que la gran mayoría de quienes participan, y no es lo que creemos, ¿cierto?, lo que hemos visto, han mostrado mucha disposición y ánimo de colaboración en vez de poner trabas. O atrincherarse en posiciones radicales, porque en esto nadie tiene toda la absoluta razón. Pero obviamente entendemos que nos necesitamos a todos. Creemos que esta semana podemos ya tener ciertos hartos avances en la sistematización de lo que hemos incorporado, y esperamos que a fin de mes, al menos así se ha señalado desde el Ministerio del Interior, poder tener ya la presentación de los resultados de estos encuentros y estos diálogos para un compromiso transversal en materia de seguridad. Y respecto a la pregunta nosotros hemos respondido ante esto, o sea, es que aquí hay que ver qué es siempre lo que, según la evidencia, tiene mejores resultados para el objetivo. Y el objetivo es enfrentar de manera decidida y con resultados concretos las organizaciones que son criminales, ¿cierto?, y que cometen ciertos distintos tipos de delitos. Y en eso, la fórmula más efectiva que tenemos sobre la mesa y de la cual estamos haciéndonos cargo de tramitar es la ley contra el crimen organizado, que aborda estos tipos de asociaciones ilícitas para la comisión de delitos que son muy graves en nuestro país. Por lo tanto, ese es un camino que hemos desarrollado para dar respuesta a la situación que se vive a nivel nacional, pero también a nivel de la Araucanía, y ha tenido avance, incluso bastante apoyo de sectores de oposición, porque entienden que es un proyecto que avanza en la dirección correcta. Por lo tanto, ahí ya tenemos no algo por hacer, sino que algo que estamos haciendo en concreto en este mismo momento. ¿Más preguntas? ¿No queda? ¿No? ¿No más? Bueno. Ya. Ministra, sí, aprovechar de preguntarle por el tema del acuerdo constituyente. Si nos puede comentar, ya se espera que esta semana pueda existir algún tipo de humo blanco en la materia. Bueno, ustedes saben que tanto los partidos como las y los parlamentarios solicitaron que esta discusión estuviera radicada en el Congreso, y así lo hizo ver también el presidente cuando se reunió con los presidentes de ambas cámaras. Un acuerdo de que en el Congreso estaba la responsabilidad y en los partidos de dar una solución, ¿cierto?, ante las diferencias y distintas posiciones para llegar a un acuerdo constitucional que nos permitiera tener un nuevo camino hacia una constitución hecha en democracia, respondiendo al mandato ciudadano y a la necesidad política de tenerla. Nosotros, y así ha tomado conocimiento la prensa, desde el oficialismo, gobierno, con sus propios partidos, han tenido una posición sumamente clara, sumamente unida en torno a cómo debería ser, ¿cierto?, esta propuesta de proceso constituyente, con sus mecanismos, con su forma de elección, de composición, etcétera. Y esperamos, obviamente, que esta semana las distintas posiciones dentro de la oposición se puedan no solamente expresar, sino que derivar en un entendimiento, porque la verdad es que, como lo ha dicho el presidente, la ciudadanía necesita más certezas, y esas certezas tienen cierto grado de sentido de urgencia. Así que esperamos que esta semana sea una semana clave en ese sentido.
Ministra, sobre el tema del fiscal nacional, ¿qué expectativas tiene el gobierno sobre lo que debe resolver la Corte Suprema dentro de los próximos minutos? Y además le quería consultar, ¿qué evaluación tienen ustedes acerca de las declaraciones que hizo este fin de semana el ex candidato que ustedes tenían, que es José Morales, al plantear que no se han medido las consecuencias que esta guerra sucia tiene para el país? No nos va a pronunciar sobre las declaraciones del ex candidato fiscal nacional y lo que respecta al procedimiento que le corresponde ahora a la Corte Suprema es que las instituciones funcionen en esta materia. Esto está arreglado, está preparada la institucionalidad para enfrentar situaciones como lo que sucedió en la votación del Senado y ahora le corresponde a la Corte Suprema. Entendemos que es un día importante para su decisión determinar cómo se va a componer la nueva propuesta que vamos a tener que como Ejecutivo luego evaluar. Ese es el procedimiento. Y nada, esperamos obviamente, como decía, que las instituciones funcionen y operen como corresponde en ese sentido. Bien, muchas gracias.